8:46. Gracias a José Chalco, abogado constitucionalista, por acompañarnos. José, buenos días. Eh, Momentos difíciles, creo que ha entrado la situación en una recta definitiva, sobre todo para el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. La Corte Constitucional tomó algunas decisiones, hizo algunos pedidos y convocó a una audiencia para el 25 de septiembre. Lo primero, eh, veo que hay cuestionamientos o por lo menos puntos de vista opuestos a esta convocatoria de una audiencia. De hecho, hay un voto concurrente por parte del juez Enrique Herrería sobre por qué, si es que se ha cometido una irregularidad, por qué esperar tanto y dilatarlo y tú no tomar la decisión de una vez. Buenos días, José. Buenos días, estimado Milton, y buenos días a quienes nos escuchan a través de Radio Suceso. En esta ocasión yo estoy de acuerdo con el voto concurrente del juez Herrería. Y estoy de acuerdo con el voto concurrente del juez Herrería porque este incumplimiento a un dictamen de la Corte Constitucional es lo que denominamos jurídicamente una revisión de puro derecho, en donde no hay nada más que probar, en donde no se puede tener una suerte de interpretaciones ad infinitum para determinar si es que existe o no existe una violación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al dictamen 219 que emitiera la Corte Constitucional. Y es que, Milton, de los hechos que reposan en la causa de la Corte Constitucional, de lo que hemos visto los ecuatorianos, de los comunicados que han sido recurrentes y publicitados por el que ostenta la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y por el Pleno del Consejo de Participación, esto es claro. No se necesita dilatar más, aún menos en un país que necesita de mínimos de certezas cuando la desinstitucionalización ha sido sistemática y que esto no puede abocar a una suerte de amnistía colectiva en donde no ha pasado nada. El juez Herrería tiene la razón. No hay por qué dilatar más. No olvidemos, Milton. Yo veo que hay una confusión. Todos hablan del siguiente lunes, la audiencia. No es el siguiente lunes, es el 25 de septiembre. Así es. El Y siguiente esto no lunes es, del siguiente lunes. es así, querido Milton. Y lo que es más importante aún destacar es de que no solamente se debe evaluar lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha realizado sobre este intento de vedurías de los jueces de la Corte Constitucional y su designación, sino también lo que ya han hecho sobre la fiscal general del Estado. Y de ello ha pasado ya meses. Y seguimos dilatando y seguimos esperando esta audiencia y esta posterior resolución que vendrá de la Corte, cuando Pero ella no haya es, hecho ya llamados. pero no es prudencia, doctor Chalco, lo de la Corte Constitucional y recibir esos informes, porque dio unos plazos, 72 horas al juez, 72 horas al presidente, 72 horas, un poco para llenarse de razones y para ser cauto. ¿Qué puede pasar en estos días que no sea solo la prudencia de analizar una decisión razonada y sustentada? Yo considero de que hemos recibido con sorpresa, no creo que jurídicamente es lo correcto en estricto sentido, pero el día de ayer hemos recibido la medida cautelar que suspende, ¿verdad?, el concurso del Contralor General del Estado que estaba desarrollando el Consejo de Participación. Y eso nos llega bien, pero dése cuenta, apreciado Milton, entonces, ¿en qué situación nos encontramos? En una corte que dilata y un Consejo de Participación que sigue actuando, que sigue desarrollando un proceso de la designación del nuevo Contralor General del Estado. Si no llegaba a la acción de protección con medida cautelar, seguramente estaríamos hoy diciendo claramente el error de nuevos actos que se están desarrollando en torno al Consejo de Participación. Esto nos da oxígeno, pero yo creo que la Corte Constitucional no necesita, vea, no necesita este tema de audiencias, ni mucho menos, porque no es un conflicto probatorio de sujetos procesales, es una cuestión de pleno derecho en donde está demostrado los actos que ha realizado, insisto, tanto sobre la fiscal general del Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura, y esto es fundamental porque el seguimiento, el auto de verificación de seguimiento al cumplimiento de los dictámenes de la Corte se activa porque lo pide la fiscal. No se activa por lo que ha sucedido ahora con la Corte Constitucional, sino porque la fiscal lo solicitó, porque respecto de ella se abrió un expediente, recordemos, audiencia
para verificar sus credenciales académicas, para verificar sus títulos académicos, la forma en que hizo la tesis. Se convocaron a varias audiencias en el Consejo de Participación. Hay actos consumados, manifiestos y claros. Y hoy es respecto del intento de designar una veeduría para evaluar la designación de los jueces de la Corte. Y ahí también existen manifestaciones expresas. Es decir, no podemos separar los dos actos en donde claramente ya no hay nada más que probar, ya no hay nada más que mirar. Ahora, Yo está apoyo la probado decisión. que el presidente con el seguir adelante con esta conformación de la veeduría ha incumplido el mandato de 2019. Está incumplido. Está incumplido por parte del presidente del Consejo de Participación, quien además, haciéndose valer de estas artimañas de un juez en Montecristi, recibe una acción de protección. Si vemos los alegatos presentados por el Consejo de Participación en esa acción de protección que le obliga a designar la veeduría, son alegatos en ningún sentido de defensa al orden constitucional, que es lo que debe primar. Luego, todos los comunicados expresos de forma verbal y escrita que el Consejo de Participación Ciudadana ha realizado siguen mostrando este error de bulto y siguen mostrando no un ánimo. Cuidado, yo escucho a muchas personas que hablan de que hay una intención, un ánimo. No existe intención y ánimo. Hay actos manifiestos, por favor. No es solamente sobre la Corte, es también sobre la Fiscal General del Estado. Si miramos los comunicados del Consejo de Participación, reconocen que han iniciado un proceso de veeduría ciudadana. Esto no puede pasar por alto y la Corte Constitucional debe dar certezas en medio de tanta incertidumbre institucional que vive el Estado. Ahora, la sanción que podría no solamente ser la destitución, que quede claro, ¿no? Que aquí la sanción puede ser un sumario administrativo. ¿Qué tipo de sanción? Primero, explíquenos, ¿qué tipo de sanciones puede haber? Muy bien, efectivamente la destitución es la sanción más gravosa, si queremos expresarlo en ese término, previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y prevista en la Constitución de conformidad con el artículo 86, numeral cuarto. Nosotros en materia constitucional, apreciado Milton, debemos mirar también los precedentes, las líneas jurisprudenciales que la Corte Constitucional ha ido tomando sobre su forma de proceder, sobre su forma de actuar en uno y otro caso. Y nosotros tenemos un precedente de la Corte Constitucional que es precisamente en una acción extraordinaria de protección que la Corte conoció respecto del incumplimiento en el que había incurrido el antiguo Consejo de Participación Ciudadana y llegó a su destitución. La Corte evalúa efectivamente la participación directa o indirecta para trabar o no cumplir con una decisión de la Corte Constitucional y va a mirar los servidores incumplidores. Y efectivamente, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice que la Corte puede realizar todos aquellos autos, todas aquellas resoluciones conducentes a reconducir, a recanalizar el cumplimiento de su dictamen. Entonces, el abanico de posibilidades es amplio. Podría hacer exhortos, podría anular ciertas secciones de estos expedientes que ha realizado el Consejo de Participación, pero yo creo que todo eso sería deficiente, porque todo aquello no apoyaría a reconducir y restablecer la institucionalidad del Estado. Y teniendo el precedente que tenemos ya de la Corte Constitucional, la Corte no debe dudar, la Corte no debe entrar en incertidumbres y debe destituir, porque la ley lo permite, porque su precedente así nos ha mostrado, debe destituir a quienes son los servidores públicos incumplidores. Si usted me Y pregunta si hay causal para destitución, por supuesto que la hay. hay causal para destitución de quién, de solamente destituir al presidente de la Emberbera, a los vocales que le han apoyado o a todo el CPCCS. En derecho constitucional no debe haber tibios y no debe haber una lógica de constitucionalistas que no cuiden el orden constitucional y hay que decir las cosas como son. Yo he visto, yo he presenciado y no puedo tomar una posición eclética de decir esperemos el debido proceso. No, 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 no. Yo he visto un presidente del Consejo de Participación Ciudadana y he visto una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que han actuado al margen del ordenamiento jurídico y que han incumplido al dictamen de la Corte Constitucional. Y he visto un juez de Montecristi
que ha realizado una decisión contraria a la resolución de la Corte Constitucional respecto de no mirar, de no poder evaluar, de no poder revisar las designaciones que hiciera el Consejo de Participación Transitorio en el año 2018 y 19. Luego, apreciado Milton, la restitución es al presidente, a los vocales de mayoría y obviamente a este juez de Montecristi que tanto daño hacen al sistema jurídico institucional del Ecuador. ¿Y usted duda que la Corte vaya a actuar así? La Corte ha tenido lamentablemente en el último tiempo decisiones equivocadas. Eso no podemos dejarlo de ver, pero yo estimo, yo confío de que teniendo los elementos de convicción que existen del incumplimiento y mirando la argumentación y las razones del juez Herrería en su voto concurrente, eso es importante, que es diferente a un voto salvado, no está en contra, simplemente está de alguna manera apoyando la decisión sustancial principal, pero por otros motivos, por otras lógicas jurídicas. Y ahí entonces yo creo que hay esperanza de que la Corte Constitucional actúe debidamente. Lo de la audiencia a mí me parece innecesario. Me parece además infructífero esperar hasta el 25 de septiembre, pero también si miramos el precedente de la Corte Constitucional en el caso anterior de destitución al cura Tuárez y otros vocales del Consejo de Participación, actuó igual. La Corte convocó a una audiencia pública. Es quizás aquello lo que debe dar tranquilidad de la forma de proceder actual de la Corte, aunque no estemos de acuerdo, porque aquí es un tema de pleno derecho y no cabe interpretación ad Dice que se infinitum. está repitiendo el tema Tuárez. Dicen este es el caso Tuárez 2, puede ser el caso Tuárez laico. Yo creo que efectivamente, y el país lo que requiere es que este engendro constitucional que se diseñó, llamado Consejo de Participación, que no tiene legitimidad democrática, Milton. No olvide usted que hubo 4 millones de votos nulos y blancos. 4 millones de votos nulos y blancos, y el mejor votado del Consejo tiene 1 millón de votos. Luego, un órgano deslegitimado no puede actuar así, pues. Busque algo de legitimidad en el Estado, ajústese al ordenamiento jurídico mínimo. Pero yo creo que es insalvable, Milton. Insisto, porque no es solamente la intención de una veeduría, sino los actos consumados y manifiestos que ya hicieron respecto de la fiscal general del Estado. Y este país ya no aguanta de tibios. Necesita jueces con personalidad que actúen y reinstitucionalicen lo poco que queda del Estado. Bien, doctor José Chalco, gracias por habernos ayudado a entender este conflicto que parecería, por lo menos desde que se tomó la decisión en la Corte, más allá de que si conviene o no una audiencia, si es que es necesaria o no, el 25 de septiembre, ¿no debería pasar del 25? ¿Podría resolverse el mismo día o tiene que la Corte tomar después un tiempo para decidir? Vea, la Corte podría resolver el mismo 25, podría tomarse más tiempo, no existen plazos, no existen plazos, pero si miramos los precedentes de la Corte, pues no va a resolver en audiencia. Tendremos que esperar días posteriores para que lo haga, ¿no? Pero esto, insisto, será fundamental e importante que venga para el país. Que la Corte Constitucional tiene todos los argumentos constitucionales, que la Corte Constitucional tiene competencia y tiene toda la fortaleza para hacerlo. Y esperemos que así, en consecuencia, actúe en esta ocasión. Gracias, José. José Chalco, doctor, abogado especialista en Derecho Constitucional. Tenga buen día. Buenos días, Milton. Un gusto verle a usted.